Eh, Buenas noches a todos y a todas. Primero que todo, disculparme por la llegada. Estaba dando clases, de hecho, por eso es que me presenté tan tarde. Primero que todo, para mí un honor estar en la mesa con Estelita, a la cual en momentos de mi vida me tocó suplir cuando era integrante del Tribunal Segundo Civil de San José. Siempre fue una experiencia impresionante aprender de ella. A Farid, al cual lo conozco desde que éramos auxiliares los dos en el Juzgado Primero Civil de San José, y sobre todo a don Gerardo, al cual pues años atrás me une todo un vínculo de amistad y de respeto profesional. Y parte de mi currículum también sería ese, que fui su asistente por más de 12 años en la Escuela Libre de Derecho, donde me tocó muchas oportunidades. Él tuvo el honor de mandarme a mí a dar clases y para mí siempre fue un honor. Me dedicaré al tema específico con esos 20 minutos que me dio Estelita sobre la declaración de parte en la reforma procesal civil. Evidentemente no voy a adentrarme a cuestiones sustantivas del medio de prueba porque por el tiempo no tengo la posibilidad. Sin embargo, sí trataré de hacer una definición terminológica de lo que podemos entender por el medio de prueba. Según Enrique Tarigo, citado por Jaime Guas en ciertos textos, se define este medio de prueba como una manifestación formal que realiza una de las partes del proceso que genera una serie de efectos jurídicos a nivel probatorio. Aquí, de esta definición, es importante extraer la situación de parte, que hace que la etimología del tipo de declaración se distinga de la testimonial, evidentemente porque, digamos, esta declaración es rendida directamente por la parte en el proceso, a diferencia de la testimonial, con el cual nos une más bien un vínculo de un tercero en el proceso. También este autor español, David Torres Pindado, la define como aquel medio de prueba por el que mediante la declaración, generalmente, pero no siempre, una de las partes contesta preguntas de la proponente y se requiere valorar el convencimiento del juez sobre hechos controvertidos. Ya para adentrarnos a la reforma, ¿verdad? El artículo 42.1 nos formula una situación que fue en su momento un tema álgido cuando se presentó en la primera oportunidad que estábamos discutiendo sobre este tema y específicamente en este auditorio, entre en ese momento lo que llamo yo dos de los espíritus de la norma, ¿verdad? Aquí tengo a mi izquierda a uno de ellos, que es don Gerardo, pero en ese momento tenía dos. Yo lo llamo el espíritu más gordito, que es José Rodolfo, y el espíritu más delgadito, que es Jorge López, ¿verdad? Pero son espíritus los dos, a fin de cuentas. Entonces recuerdo que uno de ellos, ¿verdad?, discutiendo sobre este tema de la posibilidad de declarar sobre hechos propios y ajenos que da la normativa. Principalmente porque el 333 actual nos hace una diferencia, ¿verdad?, en cuanto a que el interrogatorio de parte únicamente puede ser ofrecido por la parte contraria, ¿verdad?, que ha sido la modalidad desde su inicio, desde que se promulgó el código, ¿verdad?, ha sido la posibilidad de que sea la parte contraria la que solicite o el juez el que solicite el interrogatorio de la parte. El 42.1 nos da una posibilidad de declarar sobre hechos propios y ajenos. Y fue en esa ocasión, ¿verdad?, que yo introduje el tema, ¿verdad?, que perfectamente la parte se podía ofrecer como ella misma como un interrogatorio de parte para ser sometida a un interrogatorio de su abogado, porque yo lo veo o lo introduzco esa posibilidad de declarar sobre hechos propios y ajenos. En ese momento, ¿verdad?, Jorge tenía la hipótesis, no sé si la mantendrá en ese sentido todavía, pero digamos me decía que eso no era posible y José Rodolfo me decía que sí, que la intención había sido esa. Entonces fue importante ver ese choque de espíritus, ¿verdad?, de la norma, ¿verdad?, introduciendo la posibilidad de que sea posible o no. Para mí, y lo respeto como un criterio muy personal, para mí sí es posible y siempre lo he visto como una posibilidad porque quizás por la naturaleza de uno, de haber tramitado en materia penal, uno se centra más a la posibilidad de que la víctima sea la que pueda en el transcurso del proceso, ofrecer su propia declaración para que el juez valore supuestos como el daño moral, que ahora estaba hablando don Álvaro de una forma muy adecuada. Esto es posible y se da perfectamente en materia penal, donde por una situación propia de la norma, ¿verdad?, el Código Procesal Penal equipara a la víctima al testigo, ¿verdad?, y lo tiene como un elemento probatorio más. Esta situación yo siempre me la cuestionaba desde el punto de vista de la materia civil. ¿Por qué? Porque, digamos, yo decía,
qué situaciones más difíciles tiene la parte desde el punto de vista de presentarse ante el juez como un medio probatorio, ¿verdad? ¿Quién más que yo que justificar al juez cuáles han sido los elementos por los cuales llego al proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el daño moral que ha justificado esa depresión, esa angustia que la parte misma declarando, ¿verdad? Y eso no era posible, porque antes la normativa o la norma actual nos hace una diferencia entre la declaración de parte, a ver, como lo dije anteriormente, sometida al hecho de que tiene que ser introducida por la parte contraria o por el juez, y la confesión, que se valora más bien en lo que le perjudica a la parte. Entonces esa posibilidad de ser un medio probatorio estaba vedada a la parte. A mí me parece que el 42.1 lo permite de esa manera, ¿verdad? Y permite que la parte pues se ofrezca como un elemento probatorio sujeto, ¿verdad? Evidentemente a la situación del falso testimonio y una valoración que ya es distinta, ¿verdad?, a la que veníamos acostumbrados en materia civil, porque está sometido a una valoración fundada ya no en un sistema mixto, como sucede con el 330 actual, sino un sistema basado más bien en la sana crítica, en donde perfectamente se puede valorar esa declaración de parte en los elementos que le benefician a la parte, ¿verdad? Siempre y cuando sometida al conjunto probatorio. Dentro de esta perspectiva, entonces, hay que entender que esta función del poderse ofrecer uno mismo y poderse ofrecer por la puerta contraria, ¿verdad?, va a estar sometida a una situación muy técnica de la materia del interrogatorio, porque entonces las preguntas que va a recibir por parte del abogado de la parte, ¿verdad?, van a ser preguntas propias de un interrogatorio, en donde le va a pedir que ahonde sobre hechos de la demanda que él le interesa recalcar o que él quiere demostrar al juez. En cambio, el contrainterrogatorio de la parte o contraria, ¿verdad?, va a estar dirigido más bien a cuestionar lo que ha declarado a través de su interrogatorio, ¿verdad?, a poner en duda, digámoslo así, y de una forma más directa lo que ha declarado. Es importante entender que, digamos, siempre se ha hecho una diferencia, ¿verdad?, en cuanto al interrogatorio y la de confesión, en el sentido de dónde deriva el interrogatorio, sobre qué aspectos se tiene que preguntar, ¿verdad? Siempre ha sido la consistencia de que se trata de hechos contenidos en un escrito que eventualmente siempre es el de demanda o contestación. O sea, siempre el interrogatorio parte de la parte actora va dirigida a indicar hechos de la demanda, ¿verdad? Y de la parte demandada hechos de la contestación, porque son escritos. Aunque la norma habla, y ni siquiera nos habla de eso, más bien habla de declaración de parte, pero no dice si está sometido a hechos contenidos en un escrito de la demanda de la contestación, situación que el 333 sí lo hace en la actualidad de una forma muy, muy clara, ¿verdad? En cuanto a las variables de esa declaración, yo me permito, ¿verdad?, con toda humildad, hacer una distinción, ¿verdad?, en cuanto a lo que se establece en las personas físicas desde el punto de vista personas y personas jurídicas del representante legal, ¿verdad? Y a continuación haré una diferencia que me parece muy importante hacerla desde el punto de vista técnico entre la situación de la declaración de parte de persona física y la del representante legal, ¿verdad? Porque también puede darse casos en donde se trata de el mandatario de la persona física que formula la demanda o efectúa la contestación. ¿Qué me estoy refiriendo? Que sea el apoderado o el representante de una persona física el que formula la demanda, ¿verdad? Ya no directamente la parte, sino su representante que formula la demanda. Entonces, en estos supuestos, el párrafo segundo del 42.1 me dice, en todos los supuestos de mandato o representación, incluye todos, tanto personas físicas como jurídicas, los representantes deberán declarar cuando se trata de hechos realizados en su función. Entonces, puede ser que la demanda contenga hechos en donde el representante, quien formula la demanda, fue el que hizo el negocio jurídico, digámoslo así, con la parte demandada. Entonces, claro, si yo someto a interrogatorio al mandante, ¿verdad?, evidentemente me va a decir, yo no puedo contestar nada, el mandatario fue el que hizo todo, ¿verdad? Entonces, claro, ¿a quién tengo que someter a interrogatorio? Al mandatario. Y esa situación del mandatario va evidentemente a vincular a la parte, porque fue en su actuación de representación propia del mandato que ejerció su actuación, ¿verdad? Entonces, esas derivaciones prácticas de esa situación de llamar a interrogatorio al mandatario, ¿verdad?, tienen derivaciones muy prácticas en el Código Civil, que hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, en cuanto al Poder Generalísimo de 1253, a los Poderes Generales Judiciales del 1290 y al Poder Especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, primero que todo, 1253 nos somete a una situación en donde el apoderado generalísimo puede ser evidentemente llamado a interrogatorio de parte. En 1290
190 nos habla del general judicial, pero nos hace una limitante en cuanto a que puede absolver posiciones, entendiendo que esa absolución de posiciones, haciendo una analogía con lo que sucede en la actualidad, sería una situación de someterlo a un interrogatorio sobre hechos, de los cuales de actuaciones que él hizo como apoderado general judicial. Podría ser que también lo podría llamar, y bajo ese entendido también, si la actuación por la cual estoy incluyendo hechos de la demanda fue hecha por un apoderado especial para un determinado acto jurídico, entonces perfectamente también esa persona, ¿verdad?, podría ser llamado al frente de interrogatorio. Nótese que la norma es muy concreta en eso. Dice, en todos los supuestos de mandato, en todos los supuestos, los representantes deberán declarar cuando se trate de hechos realizados en su función. Entonces, perfectamente, yo podríamos someter a interrogatorio de parte a cualquiera de estas figuras jurídicas desde el punto de vista de la persona física, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las personas jurídicas? ¿Verdad? En primer término, me parece a mí que es necesario aclarar que se debe precisar, una precisión que hicimos antes, que el representante se le llama declaración sobre hechos contenidos en el escrito de demanda o contestación. Claro, aquí estamos hablando de un representante de una sociedad, llámese el presidente, que demandó o contestó, ¿verdad? ¿Ok? Puede ser que los hechos, ¿verdad?, no hayan sido realizados personalmente por el representante, ¿verdad? Pero como es declaración de parte y no confesión, entonces yo perfectamente lo puedo llamar a interrogatorio. Por ejemplo, un supuesto de esto podría ser ¿verdad? El hecho podría ser, el gerente de recursos humanos llamó a la empresa accionada. Entonces yo lo podría perfectamente llamar interrogatorio de parte. ¿Por qué? Porque es una narrativa que él está haciendo acerca de la actuación hecha por el gerente de recursos humanos, pero él lo está narrando en la demanda. Y recordemos que el interrogatorio de parte tiene esa disyuntiva. Son narrativas que él hace en su escrito de demanda a contestación. No necesariamente tienen que ser hechos personales. Él los narra desde el punto de vista narrativa, y por eso se le puede llamar a que responda sobre esa actuación que hizo el gerente de recursos humanos, porque él lo está indicando en el hecho, ¿verdad? Es importante hacer esta distinción, ¿verdad? Es ahí donde la frase, si no hubiera intervenido en los hechos debatidos, sin perjuicio de la indicación que deberá ser, está obligado a responder según el conocimiento que va a tener de ellos. Él podría decir, mire, esa actuación yo no la hice, la hizo el gerente de recursos humanos, pero como él lo viene afirmando en el hecho o en un hecho de la demanda de la contestación, está obligado a responder según el conocimiento que va a tener. Aún así, no puedo obviar el responder porque él lo viene narrando, ¿verdad? Claro, él puede perfectamente decir, no, mire, eso, yo esa actuación la puedo decir porque la vengo narrando ahí, pero en realidad es al gerente de recursos humanos al que tenemos que llamar como testigo, porque ese es el elemento probatorio que nos podría aclarar el punto, ¿verdad? Y eso más adelante lo dice la norma cuando nos dice, la indicación y las consecuencias de no hacerlo. Dice, en todo caso, si el llamado a declarar no fue quien participó en los hechos controvertidos, deberá alegar esa circunstancia dentro del quinto día. Y aquí es donde la norma se vuelve una norma de avanzada, llamo yo, una norma preciosa en el sentido de este medio de prueba, porque sanciona el no hacer esto. Vean qué interesante lo que pasa. En todo caso, si el llamado a declarar no fue quien participó en los hechos controvertidos, deberá alegar tal circunstancia dentro del quinto día a partir de la notificación del señalamiento o cuando no sea posible hacerlo en el momento de la práctica de la prueba. Deberá facilitar la identidad del que intervino en nombre de la persona a quien se podrá citar como testigo. O sea, ¿dónde lo puede hacer? 5 días después, una vez notificado el señalamiento o dentro del mismo señalamiento. Si no hace tal señalamiento o si manifiesta desconocer a la persona interviniente en los hechos, el tribunal, es importante la consecuencia de eso, podrá, nótese que es una potestad, considerar esa manifestación como una respuesta evasiva. O sea, si él no me indica que él no fue el que participó directamente en los hechos, sino que fue otro, fulano de tal, ¿verdad?, dentro del quinto día o dentro de la misma audiencia, ¿verdad?, entonces se hace sanción procesal. ¿Cuál es la sanción procesal? De poder considerar como esa manifestación como una respuesta evasiva. Y ahora vamos a ver las consecuencias que la misma norma da en cuanto a la respuesta evasiva. En segundo término, y esto es importante tomarlo a colación, puede darse la situación de que el cambio de personero desde el momento en que se presentó el escrito al momento en que se debe practicar la redacción de pruebas. Eso sucede en la actualidad. Muchas veces uno presenta la demanda con un personero y después cambia de personero, ¿verdad? Entonces, claro, cuando usted llama a declarar a interrogatorio parte al personero actual, él le dice, a mí no me consta nada, porque todo lo que viene narrando lo viene narrando el presidente anterior,
¿verdad? En principio, entonces digo yo, sería la misma situación anterior del 42.1. Si no hubiera intervenido en los hechos debatidos sin perjuicio de la indicación que deberá ser, estará obligado a responder según el conocimiento que va a tener. Ojo, ni aún así está impedido para no responder, porque debe responder según el conocimiento que va a tener. Puede ser que no tenga ninguno. En todo caso, si el llamado a declarar no fue quien participó en los hechos controvertidos, deberá alegar, y vuelvo a decir lo mismo, tal circunstancia dentro de los 5 días o de la práctica de diligencia. Ahora, ¿qué consideramos o qué considera la norma, verdad, como una respuesta evasiva, verdad? Recuerden que eso se produce cuando él no indica dentro de los 5 días o dentro de la audiencia, verdad, quién es la persona que lo está, que actuó en lugar de él. Dice la norma, se producirán los efectos de la admisión tácita al interrogatorio, ya sea hechos propios o ajenos. O sea, sin hablar mucho de figura, pero es una situación básicamente derivada de la rebeldía. Por esa respuesta evasiva, es una sanción procesal, digámoslo así, ¿verdad? En donde se considere de esa forma. Según el artículo 42.2, párrafo segundo. La admisión tácita del interrogatorio sobre hechos propios o ajenos también se pueden producir en varios supuestos, ¿verdad? No solo es con las respuestas evasivas. Se puede producir también por no comparecer sin justa causa a la audiencia, que es la situación sin hablar de la terminología, pero es una rebeldía, ¿verdad? Una rebeldía en cuanto a que el interrogatorio sobre hechos propios o ajenos se produce cuando la parte por no comparecer sin justa causa a la audiencia. Primer supuesto, ¿verdad? Segundo supuesto, importante eso, a el no llegar a la hora señalada, o sea, tardíamente, que es un supuesto nuevo, ¿ya? Porque anteriormente uno tomaba la diligencia en el estado en que se encuentra, ahora la norma le da una consecuencia, 5 minutos, perfecto, le da una consecuencia de no llegar, que si no llega a la hora señalada, entonces también se puede considerar como esta llegada tardía, salvo justificación, como hechos propios o ajenos que se tienen por aceptados, ¿verdad? El otro supuesto sería cuando la persona declarante rehúsa declarar, ¿verdad? Sí, cuando dice, no voy a declarar, ok, perfecto. La consecuencia de eso es una admisión tácita de lo que se quería someter al interrogatorio, ¿verdad? Y el responder en forma evasiva, al cual ya dijimos, ¿verdad? Esa evasión puede ser, bueno, no me acuerdo, sí me acuerdo, bueno, puede ser, no puede ser esa situación, ¿verdad? O también la situación esta de no indicar, como ya lo dije, no indicar dentro de los 5 días o en la misma audiencia quién es la persona que realmente conoce el hecho. También, si en ese momento no lleva documentos de apoyo cuando sean necesarios. Aquí hay que dilucidar bien esta situación, ¿verdad? Porque esta situación de llevar documentos de apoyo dependerá del interrogatorio eventualmente. Y recordemos que él no va a tener conocimiento de qué va a ser preguntado. Entonces habría que valorar, y los jueces y las jueces te van a valorar esto mucho, ¿verdad? Ante la no presentación de documentos, porque técnicamente él no sabe cuál pregunta le van a hacer, entonces no se le puede exigir documentos de apoyo, salvo que uno supiera, como son hechos de la Constitución, que se van a referir a ciertos documentos los cuales a él hace referencia en su escrito, ya sea de demanda o contestación. Por último, y para que no se me acabe el tiempo, ¿verdad? Y Estelita me saque la roja, ¿cómo se valora la declaración de parte, verdad? Esta misma me lo da el artículo 42.2, dice, la admisión de hechos propios de forma expresa o tácita permite presumirlos, es una presunción, como ciertos y constituye prueba contra la parte declarante, ¿verdad? Nótese que se incluye hechos propios aquí, ¿verdad? O sea, él puede admitir hechos propios, lo que significa que hechos no propios, ¿verdad? No se pueden sancionar de esa forma, ¿verdad? Ni pueden presumirse como ciertos, ¿verdad? Porque la norma hace referencia únicamente a admisión de hechos propios, salvo que se trate de derechos indisponibles. Y cuando hablamos de derechos indisponibles, hablamos de temas, porque esta reforma fue diseñada para eso, para tocar también temas de familia, de derecho de familia, filiación, derechos personalísimos, ¿verdad? En donde evidentemente ahí entraría una situación en donde no puedo tenerlo como declaración de parte. Que el declarante no tenga facultades para confesar en representación. Y aquí es importante, y con esto ya concluyo, que las facultades es una situación que actualmente sí la regula el 316 del Código actual, que es la situación esta de que quién no puede confesar en representación. La norma del 316 nos lo dice, el albacea, el representante municipal y todos el representante de las juntas de educación, el cual en principio no puede ser llamado a confesión. Ahora, esa norma no quedó dentro de la reforma procesal,
¿verdad? No quedó el 316. Entonces, digamos, el no tener facultades para confesar en representación es una norma que quedó, digo yo, fuera del sistema porque el 316 es el que nos regula esa situación. Y que se contradiga con las demás pruebas. ¿Qué implica eso? Que el juez o la jueza tienen que valorar la prueba en conjunto, porque a pesar de que sean hechos propios, los tienen que valorar en conjunto y se pueden contradecir con prueba testimonial, ¿verdad? Y el mismo efecto tendrán las manifestaciones espontáneas realizadas en el proceso. Eso es importante. El otro día que estaba comentando con José Rodolfo, me decía que ellos lo habían visto, ¿verdad?, como una situación en donde algo que la parte manifiesta en audiencia también se puede tomar como consecuencia para valorarlo y tenerle un efecto probatorio. O sea, las manifestaciones que él hace en audiencia también, porque son afirmaciones espontáneas realizadas en un proceso, ¿verdad?, que se pueden también valorar y es importante tenerlo en cuenta. De mi parte sería todo, muchas gracias y si gustan me pueden pedir la presentación a este correo electrónico y todo lo que requieran, ¿verdad?, sobre este tema de la declaración de parte. De una vez le digo y le doy gracias a Estelita, yo creo que no me pasé. Y también les pido disculpas tanto a ustedes como a Farid y a don Gerardo, porque tengo que dar clases, tengo que retirarme, me escapé de dar clases, ¿verdad? Así que mis alumnos me deben estar odiando más de lo que me odian más. Pero fue un gusto y en realidad compartir con personas que quiero tanto como Estelita, como Farid y como don Gerardo y como don Álvaro y Cristian, es siempre un honor. Muchas gracias.